Conversando, se entiende la gente. Conversando. Por más que digamos que debemos prepararnos ante la muerte, que nos preparamos cuando un familiar está grave, que nos preparamos y que estamos listos para despedir, o que nos preparamos nosotros mismos para morir, no es verdad, cuesta mucho, pero es necesario hablar de la muerte, hablar de los duelos, las despedidas, lo que perdemos, lo que cuesta, es necesario. ¿Cómo se enfrenta la despedida de un ser querido ante la muerte? Pues hablar de duelo no es cosa fácil. Yo creo que las personas debemos de prepararnos ante situaciones como estas, preparar nuestro corazón, prepararnos emocionalmente con la familia y asumirlo más colectivamente. Porque la vida es así, incluye la muerte. Si no morimos, no hay vida. Acompañar a mi madre en la muerte es uno de los regalos más grandes que yo he recibido en mi vida. En todos esos duelos emocionales, espirituales, y a veces tu cuerpo reacciona de manera que uno no se espera, porque es tan fuerte el impacto que te tumba. Los panteones están iluminados y se ve algo muy hermoso porque es una fiesta, ¿no? La que hay, a veces se comparte algo con las familias que van a visitar las tumbas que están junto a la de nuestro familiar, y es como si hiciéramos una visita a ese familiar que está en su casa y que vamos a visitarlo y a compartir con él los momentos que nos hizo reír, los momentos que disfrutamos o los hobbies que tenía, y lo disfrutamos, y es un momento que tiene dolor, pero que en ese tratamos de que sea feliz y de recordar todo lo bueno. La mayoría de veces en nuestras culturas es difícil hablar en nuestras familias de la muerte. Es incómodo hablar con nuestros familiares mayores o enfermos de la muerte, de las condiciones, qué quieren, qué se puede hacer. Eso es un mito, es un tabú. A veces es un tema prohibido. Sin embargo, es necesario hablarlo para la tranquilidad de la familia que queda, pero también para la tranquilidad de la persona que se va. Morir es tan natural como vivir, y a veces morimos teniendo en cuenta la manera como hemos vivido. ¿Cómo podríamos conciliar ambas situaciones? Hace varios años, cuando perdí varios de mis familiares, algunos primos, otros tíos, y hace quizás 2 o 3 años perdí a mi bisabuela, que la quería muchísimo. En todos esos duelos emocionales, espirituales, y a veces tu cuerpo reacciona de manera que uno no se espera, porque es tan fuerte el impacto que te tumba, y yo no sabía, no tenía ilusión o idea de cómo enfrentar un duelo o cómo estar un poco mejor, a diferencia del resto que también está dolido, pero que en todo ese duelo se necesitan muchas veces a personas que estén fuertes y estén para apoyar a otras también, porque no podemos estar todas y todos con el mismo dolor, todos sufriendo, y que nadie nos pueda colaborar o socorrer. A mí la psicología emocional me ha ayudado muchísimo, la terapia emocional me ha cambiado radicalmente. Primero, cuando murió uno de mis tíos, que lo queríamos mucho en la familia, a mí me dolió tanto que a veces no podía dormir. Recordaba momentos y no alcanzaba a llorar, solo sentía aquella impotencia de preguntarme por qué se había muerto. Se veló, se sepultó, y yo no pude llorar, no pude expresar mis emociones en ese momento porque no sabía cómo. Una psicoterapeuta me vio y me enseñó cómo tener que lidiar esas situaciones, de manera que yo pudiera hablar con mi difunto, que yo lo visitara a su sepulcro donde él estaba, que hablara con él, le dijera cómo me sentía, cómo lo extrañaba, qué me gustaba, cómo era él.
que le fuera muy bien en su siguiente camino, en su segunda vida, para quienes creen que hay otra vida más allá, o quienes creen que el espíritu está viviendo entre nosotros también a través de los elementos, hacer pequeños rituales donde yo honrara el nombre y el espíritu de mi tío, y de esa manera yo pude despedirlo sin ningún problema. Recuerdo bien que uno de los rituales fue tener que escribir todo lo que sentía por él y lo que yo quería para él. Lo escribí en una hoja de papel. Escribí todo lo que yo sentía, todo mi dolor, todo mi cariño, todas las culpas, porque a veces sentimos culpa cuando un familiar se nos muere, porque no sabemos cómo reaccionar ni que pudimos hacer algo para que no sucediera, pero las cosas se dan, es el destino. Todos nacemos, todos morimos. Esto es un ciclo. Tuve que escribirle muchas cosas en una hoja de papel y visitar el cementerio donde él estaba, hablar con él y quemar esa hoja de papel o dejarla ahí cerca, que seguramente se iba a mojar, se iba a dañar con la claridad del sol, se iba a deteriorar, claro, era una hoja de papel, pero todo era un ritual interno, ¿no? De cómo expresar mis emociones con mi familiar. Resultó la terapia, resultó el ritual, resultó que yo después me pude desahogar con mi psicoterapeuta. Le hablé todo de mi tío, ella me acompañó, me enseñó muchas otras cosas además de estos rituales. Otro muy bonito es que yo pudiera escribir lo mismo y lo dejara ir con el andar de un río, como en forma de barquito, de papel, como cuando uno juega de pequeño. Escribir esas cosas y dejarla ir. Menos mal no es contaminante y fácilmente se puede deteriorar en el agua. Lo que interesa es lo simbólico, ¿no? Lo que eso te deja en tu interior. Ya por fin te puedes despedir de alguien espiritualmente y que tu emocionalidad está bien. Ayuda a hablar de lo que nos duele. Duelo significa dolor. Duele profundamente, a veces hasta la piel misma, por haber perdido a un ser querido. Hay que hablarlo, hay que compartirlo, hay que sanarlo. Depende de la cultura, depende del contexto, depende del entorno familiar, depende de la creencia espiritual o religiosa, de las decisiones de esta persona o de su propia ética y espiritualidad en relación a la vida y a la muerte, y esto dificulta o facilita mucho el poder hacer este tránsito de una forma que te deje tranquilidad o de una forma que genera mucha tensión. Yo te puedo decir desde mi sentir y mi experiencia en muchas personas queridas que ha sido un acto de amor facilitar el buen morir de estas personas y tener esta tranquilidad, porque también hay la tranquilidad de haber facilitado el buen vivir. No hay cuentas pendientes con estas personas, se ha dicho lo que se tenía que decir, se ha dicho el cariño que hay, también las cosas que se tenían que aclarar de si había algún malestar, y esto permite poder acompañar los últimos tiempos reales de perder la vida y pasar a otras dimensiones de una forma muy tranquila y muy sanadora. Hay diferentes tipos de duelos, dependiendo de qué manera murió la persona, de qué manera perdimos un espacio, un lugar, una casa, o si esa persona o familiar simplemente salió del país, o salió de nuestra casa, o salió de nuestra familia. También son duelos, dependiendo de cómo se da esa pérdida, esa ausencia. Asimismo, sería la manera para trabajar ese dolor, para estar mejor, para sentirnos mejor. Quiero nombrar aquí de aquellas personas donde hay un responsable directo de su muerte, han sido asesinadas. Este tipo de muerte, aparte de honrarlo, aparte de recordarlo, tiene un añadido que es la memoria y la justicia, porque no hay tiempo de poder preparar esto. Es una violación
fundamental a los derechos humanos, es un delito que para poder sanar, para poder hacer este duelo, para poder hacer esta memoria, poder acompañar esta memoria, es necesario que haya justicia. Y mientras no hay esta justicia, queda como un duelo congelado, y esto es importante también tomarlo en cuenta, y que tienen en algún momento hacer frente a la justicia y sobre todo también a la justicia social. Yo conozco muchas personas que viven duelos súper largos de 3, 4, 5 años, 10 años y todavía no se han podido despedir de sus familiares, porque el duelo que ellos conocen o que todos conocemos el día de hoy es simplemente llorar enfrente de un ataúd, enterrar al difunto, y ahí se acabó todo, y llevas ese duelo y lo cargas por el resto de tu vida o hasta que vos te sentás que ya lo has olvidado, y ese no es el sentido de la vida, creo yo. Olvidar a las personas no es el sentido de la vida, es llevarlas contigo y es comprender que esa persona estará bien, vos vas a estar bien de la misma manera, y que existen muchas formas de despedirte y de poder conectar con ese ser amado a través de la espiritualidad. Yo pues hasta el día de hoy, a quienes he acompañado y ayudado, como mi compañera por ejemplo, siempre estamos hablando con nuestros seres queridos que ya no están en esta vida y nos sentimos muy agradables, muy bien. Sentimos como que están con nosotros en todo momento. Si en nuestra cultura habláramos más de la muerte con naturalidad como hablamos de la vida, la comida, los días y las noches, nuestra familia se prepararía de mejor manera. Para ellas y ellos, quienes se quedan, sería mucho mejor trabajar esa ausencia. Sería un despedir en paz y tranquilidad. Mi madre era una persona muy creyente, era de estos grupos que rezan el rosario 1 o 2 veces a la semana, que cada semana va a misa, creció y vivió toda su vida en el campo. Tenía un problema con el corazón y cuando empeoró ella dijo, pues mira, ya está, quiero morir. Mi madre siempre estaba muy conectado con los ciclos de la vida. Ella siempre decía, nada va a crecer si no hay una semilla, y para que haya semilla, si tiene que morir algo, se muere la planta, deja algo, ¿no? Siempre tienes que dejar. Pues dejó de tomar los medicamentos y se preparó. Y nosotras la acompañamos en este proceso, cuidándola. Ella estaba muy lúcida todo el tiempo, el cuerpo se iba como consumiendo poco a poco. ¿Qué era lo especial de todo esto o qué me parece súper importante en este proceso? Normalmente se siente la muerte como el final de la vida y como el bajón más grande, como algo muy terrible. Y así como lo vivió mi madre y lo vivimos nosotras alrededor, era como la culminación de la vida. Era como el momento más alto de la vida y no el momento más bajo. Y eso daba celebración, no es la palabra correcta, pero sí era de alguna manera una celebración, no en el sentido de fiesta, sino en el sentido de agradecer y de ser muy consciente de lo que es la vida. Mi madre se despidió de todos sus hijos, de todas las personas, con una calma, con una enorme gratitud, amor y con humor también, se reía mucho. Y eso realmente fue acompañar a mi madre en la muerte. Es uno de los regalos más grandes que yo he recibido en mi vida. Es una cosa que yo guardo dentro de mí como un enorme regalo. Otra cosa muy importante, que de alguna manera todas las personas que estábamos alrededor de ella, sobre todo los hijos y las hijas, compartimos esta visión. Es decir, no había nadie que decía, no, pero no te puedes morir, que no sé qué. No. Tú quieres morir, vamos a hacer todo lo posible para que estés lo más tranquilo, lo más cuidado. Fue una vivencia muy, muy bonito. Suena a lo mejor rara, no tiene nada que ver con que uno no esté triste, que uno siente la ausencia, pero muy conectado con la vida, porque la vida es así, incluye la muerte. Si no morimos, no hay vida. Mi madre murió porque vivió. Eso es muy hermoso. Mi madre me regaló mucha vida.
tanto en el caso de mi padre, de mi madre, nos facilitó el hecho de que ellas ya habían tomado la decisión de que no querían una muerte prolongada o un sufrimiento para morir, sino que querían que, y dado las condiciones que hay actualmente en España, de poder tener un equipo de personas y poder tener una muerte asistida cuando realmente ya fuera evidente de que no había ninguna posibilidad de poder continuar viviendo. Esto fue muy satisfactorio porque entonces la persona está muy clara y no eres tú que tienes que tomar la decisión y entrar en duda, sino que la persona ya lo ha explicado, ya lo ha dicho mucho antes de encontrarse en esta situación. Ya se ha hablado muchas veces, ya se ha dicho, nosotras, en este caso, las 3 hermanas estábamos respetando estas decisiones. También nosotras estamos en esta convicción de que tanto hay el derecho a vivir dignamente como a morir dignamente, y como todas estamos en la misma línea, no hubo una dificultad, diríamos, de entrar en tensión, que si se lleva, si no se lleva, que si se trae, que si se hace o no se hace, porque todo estaba ya muy claro y muy transparente desde antes. Todas las culturas celebran de manera diferente la despedida de un ser querido, el Día de Muertos, los aniversarios de las personas que han partido físicamente de la tierra, las ceremonias, los rituales. México se caracteriza por darle vida, color, música, sabor a este Día de los Muertos. Hola, mi nombre es Silvia Castillo Salgado, soy del estado de Guerrero, México. Y bueno, es un día esperado, un día en el que nos preparamos para hacer un homenaje a quienes ya no están en este plano. Es justamente el 2 de noviembre, el 2 y el 1 de noviembre, porque el 1 de noviembre se les hace ese homenaje a quienes se fueron siendo niños, y el 2 de noviembre es el homenaje a las personas adultas. Y en los altares, de acuerdo al altar o a quien se esté dedicando la ofrenda, pues se le pone lo que a ese familiar o a esa familiar se le gustaba y disfrutaba. Y bueno, las flores de cempasúchil, que tienen un aroma para nosotros extraordinario, muy rico. Hay una flor que es silvestre, que justamente se le llama flor de muertos, y que tiene un aroma muy penetrante mucho, y es algo muy típico en las ofrendas. Entonces prácticamente se ponen esas 2 flores en el altar. Se pone agua bendita, se pone sal, mezcal o alguna bebida, o más bien la bebida que le gustaba al familiar. Y la fruta, se pone mucha fruta. Normalmente siempre va el mole, los tamales, el atole de leche. Y ese día también se visita el panteón, se pone el altar en la casa, queda todo el día hasta en la noche, y en el día pues uno está en la casa, o nosotros como familia acostumbramos que en la tarde ya nos vamos al panteón, donde pues con anterioridad se limpia, se arregla para que el día de muertos en la tarde pues lleguemos con las flores, con los collares de flores, con velas. Nosotros acostumbramos llevar chocolate con café y estar allá pues tomando, y es como si hiciéramos una visita a ese familiar que está en su casa y que vamos a visitarlo y a compartir con él los momentos que nos hizo reír, los momentos que disfrutamos o los hobbies que tenía, y lo disfrutamos, y es un momento que
tiene dolor, pero que en ese tratamos de que sea feliz y de recordar todo lo bueno. Y estamos hasta tarde. Los panteones están iluminados y se ve algo muy hermoso porque es una fiesta, ¿no? La que hay. A veces se comparte algo con las tumbas o las familias que van a visitar las tumbas que están junto a la de nuestro familiar. Es una fiesta que ayuda en mucho a mitigar el dolor que nos queda por la ausencia de quien se fue. Es esperado, es un día esperado para reunirnos con nuestro familiar y bueno, las ofrendas están llenas de colores vivos, muy fuertes, y hay quienes llevan música a las tumbas, ¿no? De acuerdo a la música que le gustaba a quien no está. Entonces el homenaje del Día de Muertos está enfocado a nuestros familiares. Muchísimas gracias. Llorar es sanar. Llorar, para hombres o para mujeres, debe de ser una práctica natural cuando alguien parte de nuestra historia, de nuestras vidas, cuando alguien se va de nuestra familia, de nuestro país, o cuando alguien se va de este plano de la tierra. Llorar es limpiar. Y otra manera para sanar es hacernos acompañar con alguien especializado, con una terapeuta, con una psicóloga o psicólogo. Poder hablar de lo que me duele, de la falta que me hace, del vacío que siento. Poder trabajar esa ausencia y ese dolor para yo estar mejor y también mi familia pueda estar mejor. Es importante tener en cuenta que cuando en una familia muere alguien, y como hemos dicho, dependiendo de la manera que ha muerto, de esa misma manera hay que atender ese dolor, esa ausencia, trabajarlo, ser escuchadas y escuchados, sentirnos mejor para que ese dolor no se encastre en nuestro cuerpo y no enfermemos. El dolor, el silencio y el llanto ahogado enferma nuestro cuerpo, enferma nuestra mente, nos produce insomnio, nos produce una tristeza profunda de la cual nos cuesta mucho salir. Es necesario hablar de la muerte como hablar de la vida. Morir no es el final, es trascender, es cambiar, es continuar de otra manera. Cuando murió mi bisabuela, yo sabía cómo reaccionar, pero por alguna razón u otra fue tan difícil retener mis emociones que me lancé al lloro. Nuevamente acudí a una psicoterapeuta que me acompañó, me enseñó también cómo intentar conectar con la espiritualidad de mi bisabuela. Me despedí sin siquiera verla en un ataúd, sin siquiera estar presente en su despedida el día de su muerte. Y el día que se veló, que se hicieron su obra fúnebre, yo no lloré porque ya la había llorado una noche anterior. Pude expresarme de manera espiritual con ella y la sentí tan cerca y me despedí tan lindo de ella, con una candela y una foto enfrente y dedicándole palabras y diciéndole cuánto le extrañaba, cuánto la amaba y cuánto nos iba a hacer falta y todo lo lindo con ella. Eso me llenó tanto que el día de su entierro, como decimos nosotros los nicas, más bien se me dio la posibilidad de poder ayudar a otras personas que necesitaban auxilio, como mi madre, por ejemplo, que se quebrantó en llanto. Ella fue difícil de controlarse, de tantas emociones revueltas y de tantas cosas, pues la gente siempre se desborda y uno que tiene estas posibilidades de tener a alguien que te pueda apoyar como una psicoterapeuta, te brinda otras opciones de que a través de eso vos estés bien y puedas ayudar a otras personas más tarde. Y eso resultó con mi mamá y con mis familiares. Mi compañera y yo, una noche anterior nos despedimos de mi bisabuela y el día de su entierro estábamos no felices, pero sí emocionalmente estables porque ya habíamos despedido a mi abuelita y sabíamos que ella estaba tranquila y que nosotros también íbamos a estar bien. Y eso hasta el día de hoy me acompaña y lo pongo en práctica hasta incluso cuando se me muere un miembro de
de mi pequeña familia perruna ya se me han muerto 2. Nos dolió tanto que a través de estas mismas despedidas, de estos mismos rituales que yo he comentado antes, pues he sobrellevado la situación, porque cuando nos encariñamos con algo, así sea un pedazo de metal enfrente nuestro, cuando nos encariñamos con eso y lo perdemos, duele tanto que es difícil sostener la situación. Pero con procesos emocionales que nos ayudan a estar bien, podemos sobrellevar la situación. Y así he enseñado a mis familiares y créanme, han mejorado muchísimo. Conversando, se entiende la gente. Conversando.